para opinar. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Es noche de lunes, noche para opinar y como cada semana le doy la bienvenida a mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández de Mega Noticias Coahuila y Eduardo Torreblanca Yax, colaborador de Mega Noticias TVC y columnista en el periódico El Financiero. Buenas noches a todos y bueno, evidentemente el tema del día es el primer informe, bueno, no sé si el tercer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hablando, insisto, de todo lo que se cocinó ayer allá desde Palacio Nacional, en lo que fue su mensaje político. El presidente López Obrador minimizó a sus opositores, aseguró que quienes se oponen al cambio viven aturdidos y desconcertados. Están moralmente derrotados porque no han tenido oportunidad de establecer un paralelo entre la nueva realidad y el último periodo neoliberal caracterizado por la prostitución y el oprobio, que se ha convertido en una de las épocas más vergonzosas en la historia de México. Bueno, ¿cómo opinan de esto? Precisamente me parece, Paco, amigos, que el presidente en este inserto, en esa expresión, destaca su énfasis en lo político más que en lo económico durante su ejercicio del primer informe constitucional y tercero al pueblo de México, porque no había muestras dignas de que, digamos, vanagloriarse en términos económicos y decide darle ese sesgo fundamentalmente político, algunos dicen ideologizado, durante el mensaje del presidente de la República. El hecho de que haga alusión a un invite a que nos deshagamos de la obsesión del crecimiento, me parece justo, sobre todo si pone enfrente la necesidad de concentrarnos en el desarrollo social y el bienestar de los más. Pero remite esa aseveración del presidente a recordar que ya ha habido una larga discusión en materia económica en todo el mundo, en el sentido de que no puede haber desarrollo sin crecimiento. Es decir, no puede haber hoyos de dona sin donas, ¿no? No hay posibilidades de desarrollar y de lograr el bienestar de la población sin que haya crecimiento, y que lamentablemente el solo crecimiento no garantiza que haya desarrollo ni bienestar de los más en cualquier nación. Entonces yo creo que eso de la obsesión neoliberal me parece una retórica en exceso, porque finalmente tenemos que crecer. Si queremos jugar a las canicas, pues tenemos que tener canicas que podamos maniobrar para el juego, y el presidente tendrá que entender que no se puede lograr el desarrollo sin un crecimiento previo, ya que él tiene la voluntad de consolidarlo como desarrollo. Pues ojalá pronto podamos retomar la senda del crecimiento, Paco. Así es. ¿Cómo lo ven, Víctor? Fíjate. Adelante, Raúl, adelante. Mira, el primer tercer informe que acabamos de ver, coincido con Lalo en ese sentido. La narrativa de Andrés Manuel López Obrador es muy interesante porque, de nueva cuenta, cuando plantea el tema de crecimiento y desarrollo, deja muy claro y lo lleva por el lado de qué significa crecimiento para él, cómo lo entiende. Y para él crecimiento tiene que ver con el fortalecimiento y el enriquecimiento de los grandes grupos monopólicos y de los grandes empresarios, que dice va en detrimento de la población. Y cuando habla de desarrollo quiere precisamente decir eso, dejar que estos grandes grupos sigan ganando mucho para que de alguna manera empiece a permear la riqueza entre los que no la han tenido. Esa es la narrativa de Andrés Manuel López Obrador, y pues es una narrativa muy vendible, muy accesible, muy entendible y además pues muy comprable. Eso justifica en mucho su gran popularidad, porque la gente lo entiende y se identifica. Así es, Raúl.
Totalmente de acuerdo con lo que comentas, con lo que comenta Víctor y también Eduardo. Pero a ver, tú preguntabas básicamente sobre el tema del mensaje en este tercer informe, que eso fue algo que desconcertó mucho al principio. Estamos hablando del primero, luego trataron de explicar que si era el segundo o el tercero, luego de que ya pasaron los 100 días y luego el del 1 de julio, que parece que es una fecha que el gobierno de López Obrador, bueno, va a tratar de imponer como un día festivo, si es que se da este tema de no un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen. Pero bueno, me parece que no oímos mucho, por lo menos yo no escuché muchas cosas diferentes a lo que todas las mañanas en las mañaneras escuchamos, Paco. Tú preguntabas sobre el tema del mensaje político. Me parece que el presidente, bueno, a pesar de que era supuestamente el informe constitucional, el mensaje del informe constitucional del presidente, bueno, tocó este tema que no podía dejarlo pasar, el de darle un llegue, darle una raspada a los adversarios, a los neoliberales, a quienes lo critican, a quienes no piensan como él. No perdió la oportunidad. Pienso que fue un informe donde pues él siguió con su misma narrativa, la que mencionaba Víctor, el de el combate a la corrupción, el de la ayuda y el apoyo, el programa asistencial a los más pobres, primero los pobres, y ese es básicamente lo que observé de esta primera parte del informe. Hay muchas contradicciones, hay datos incluso falsos que el presidente da en este informe que ya comentaremos más adelante, pero me parece que respecto al mensaje político, bueno, habla de que ya está separado el poder político del poder económico, pero le manda un saludo a Slim y le manda un saludo a Valle y le manda un saludo a Larrea y a todos los empresarios que se encontraban en este lugar. Entonces, a ver, sí estamos separados, pero estamos juntos, porque hubo varios guiños del presidente hacia el sector privado durante todo este resumen de mañaneras, un resumen de informe primero, tercero, como primer bocado en esto. Porque además, ¿sabes qué, Paco? Ni siquiera hay muchos empresarios, Sí. Ni siquiera hay muchos empresarios a los que pudiera decir que esos sí no son neoliberales, ¿no? Finalmente, como lo ha mencionado Raúl, Germán Larrea, Carlos Slim, pues es imposible que no hayan tenido una participación de la que de alguna manera se beneficiaron como empresarios en administraciones anteriores. No sé si a ellos se refiera para hablar de los neoliberales desmoralizados. ¿Serán? Pero en todo caso, a mí lo que sí me parece, para hablar en positivo, y ya con esto termino, Paco, es que qué bueno que está ahí otra vez la iniciativa privada representada en un acto político tan importante como el primer o tercer informe del presidente, porque al parecer apriva ya una segunda luna de miel que recompondría la necesidad de invertir en este país para poder crecer, ¿no? Sí, claro. Ya después el presidente se encargará de distribuirlo equitativamente. No, bueno, y además no deja de recordar a esos 108 empresarios que tal vez sean parte de estos, los que mencionaron, sí, que ya se les acabó el juego de la condonación de impuestos, ¿no? Pues sí, pero yo quisiera también agregar algo que creo que no es ni gratuito, ni casualidad, ni coincidencia, este famoso tercer informe. Está muy claro que la narrativa de Andrés Manuel López Obrador está dirigida hacia el pueblo como tal. El pueblo sí entiende perfectamente bien de que se está hablando ya de 3 tiempos importantes, y creo que en el colectivo, o sea, en lo que es el colectivo social, él quiere dejar muy clara esta fecha de 1 de julio, que fue cuando festejó su triunfo, para dejarlo en la memoria colectiva y dejarlo como una fecha oficial, ¿eh? Por eso creo que el mensaje del tercero así no es tan gratuito ni es tan casual, va muy dirigido a una población, va muy dirigido al pueblo, diciendo yo me comunico con el pueblo, soy del pueblo y para el pueblo. Para mí me queda esa percepción. Así es. Pero la Constitución, sí, totalmente, ¿no? Coincido contigo en el tema. Sí, el presidente le llega al pueblo, ¿sí? Le informa al pueblo y bueno, pues el resumen de este informe cuando habla de los programas de asistencia social, de que 5
de cada 10 familias en México hoy reciben un apoyo, un programa de carácter asistencial, ya sea de pensionados, de Jóvenes Construyendo Futuro, de Sembrando Vida o de cualquiera de las becas que hay de todos los estudiantes. Es lo que destaca el presidente hacia ese sector. Sin embargo, bueno, hay otras cosas que a mí me preocuparon durante este mensaje. El presidente inicia casi su mensaje señalando que ya estamos en un auténtico Estado de Derecho. Me parece que es una de las grandes pifias de este informe del presidente López Obrador. ¿Cómo se habla de un Estado de Derecho cuando estamos viendo que en el nivel de impunidad, de acuerdo a México Evalúa, estamos al 96.4% de impunidad? Es decir, de cada delito o de cada 100 delitos que se cometen en este país, solamente tiene probabilidades de llegar a un proceso el 4%, y de ese 4%, el 1% podría llegar a ser sentenciado. Es el nivel de impunidad. Sin embargo, para el presidente menciona que estamos ya en un auténtico Estado de Derecho. Me parece que son una de las frases que pueden pasar a veces desapercibidas, Paco, en un diálogo del tamaño como el que vimos ayer, de 90 y tantos minutos, y que de alguna forma se pierden este tipo de datos. Bueno, además fue puntual, eso hay que hacer mención, Raúl, 1 hora con 30 minutos exactos, puntual a lo que él había mencionado, que sería corto. Y mostró el informe, dijo, no se preocupen, no lo voy a leer. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque tenemos todavía mucho más para opinar. Regreso aquí para opinar, pero bueno, déjeme decirles, seguimos con este tema del informe. Si en algo el presidente López Obrador debió aceptar que no hay resultados que ofrecer es en el tema de la seguridad, ya lo había hecho en el tema de la economía. Alejandro Ope aborda este punto en su columna del Universal que titula 9 meses, 6 apuntes. Ope le da la razón al presidente cuando dice que todos los días se habla de seguridad en su gabinete, que es persistente desde primera hora, pues se oye de nota que lo toma muy en serio. En resumen, no veo nada en el panorama que pueda alterar de fondo la situación de seguridad en el corto plazo. El presidente López Obrador es, como él mismo se definió, perseverante, pero no estoy seguro que la perseverancia sea la virtud que se requiera para enfrentar el problema. En suma, podríamos decir que Alejandro resume todo este tema en una cuestión, centralismo. El esfuerzo de Andrés Manuel López Obrador por llevar un control desde el centro de lo que está ocurriendo en todo el país. Sin embargo, pareciera ser que la estrategia, al menos hasta este momento, no está funcionando. Y no digo pareciera, nada más, si recordamos que en los últimos 9 meses se han dado por lo menos 15 masacres, incluyendo la de este lunes, en la que 5 jóvenes perdieron la vida en una central camionera. Entonces, el análisis es puntual y le apuesta más, en todo caso, a la esperanza y a las muchas dudas de si esta estrategia de centralizar y de utilizar la Fuerza Nacional como un pivote para poder solucionar los problemas pueda funcionar, olvidando y haciendo un lado, dando por sentado y descontando que no cuenta con las policías estatales, municipales y pareciera sin el apoyo del gobierno del Estado, algo que pues hace imposible sacar adelante este gran problema. Una gran desgracia para este país el tema de la seguridad y cómo el presidente reconoce que los datos no le dan y cómo le van a dar si hoy están asesinando en México a más de 100 personas, 103 personas al día son asesinadas hoy en nuestro querido país. Así de grave es la situación, más los delitos de robo a negocio, de robo a personas que se multiplican, las personas desaparecidas que en días pasados en muchas ciudades del país se estuvo recordando y desde luego esta gran desgracia para nuestro querido México. Aquí el problema es que hubo una expectativa. El presidente había señalado que a partir del 1 de diciembre se iba a empezar a contener la delincuencia, cosa que lamentablemente no ha pasado. Al contrario, se han multiplicado los hechos. Y el problema es que las reuniones matutinas de las 6 de la mañana que dice tener el presidente todos los días en Palacio Nacional, pues parece que
no hay una estrategia, que no hay algo que de alguna forma esté conteniendo. Entendemos que la Guardia Nacional es nueva, que es un híbrido que se hizo de Policía Federal con militares y con marinos para crear este cuerpo de 58,000 hombres que se ha dicho ya están listos a la Guardia Nacional. Pero desde su conformación jurídica, legal, todas las dudas que hubo respecto a su implementación, y esto seguramente puede tardar quizás mucho más de lo que estemos esperando. Me parece que este es un tema pendiente del presidente, está en su agenda como una de las prioridades. Sin embargo, como bien dice Ope, quizás no sea solamente el querer y que esté empeñado el presidente en lograr pacificar este país. Me parece necesario, pero se ve lento por lo pronto en estos primeros 9 meses. No lo va a poder hacer, Raúl, no lo va a poder hacer porque estamos luchando contra una estructura industrial que genera enormes cantidades de dinero. Estamos hablando de consumo nada más en la Unión Americana ligeramente superior a los 150,000 millones de dólares, que fundamentalmente abastece México como productor o como vía de paso. Nos estamos enfrentando no a una industria nacional, sino a un conglomerado multinacional que opera en muy diversas pistas. El asunto no podrá detenerse si no hay una fuerza multinacional que ataque en diversas pistas y en muchas naciones el asunto del narcotráfico, comenzando por el consumo, por supuesto, el tráfico de armas, la producción de químicos, la elaboración de los estupefacientes y las vías que hacen posible que esos estupefacientes lleguen al consumidor desde los productores o los proveedores de las sustancias. Ese es un complejo global y México nunca, lamentablemente, nunca lo va a poder derrotar solo, ni México ni cualquier otra nación. Necesitamos una fuerza multinacional que en diversas pistas, comenzando por la financiera, por supuesto, ataque a ese conglomerado que produce esa industria con tan grandes ganancias. Sí, además, no hay una estrategia a nivel nacional y tomando tus palabras, Eduardo, tampoco hay una estrategia a nivel multilateral. Pareciera que a ninguno les interesa o ninguno puede. Y si agregamos el tema, y aquí quiero meterlo, lo que volvió a subrayar el presidente en torno a que ni los marines ni los militares han reprimido y no lo van a hacer, ¿sí? Entonces deja así, a mi juicio, a la Guardia Nacional sin garras para hacer absolutamente nada más que la presencia. A ver, también habría que recordar que el presidente dejó muy claro que abandonaba la guerra frontal. Para empezar, terminaba con el término de guerra. Decía, aquí se acabó la guerra. Y no va a haber ningún enfrentamiento, ni va a haber búsqueda de capos, ni lucha contra los grandes capos. La seguridad se va a centrar en la seguridad del día a día del ciudadano, de cuidarlo a él, y no de hacerle la guerra ni la persecución a los grandes del crimen organizado. Y el financiamiento, ese es un punto, ¿no? Que bueno, ahí ya nos habla un poco del enfoque. Exactamente. Y por otro lado, quisiera insistir, mientras ya entrando en el terreno de las propuestas y las soluciones, mientras el gobierno federal no implique o no obligue a que los gobiernos de los estados participen más activamente en estos procesos de mejora con sus propias policías, con sus propios departamentos de investigación y con su lucha contra la corrupción, ¿cuáles, francamente, mi querido Víctor, es si tiempo no hay? perdido. No hay, ese es el gran problema en las entidades. Ni hay voluntad, ni hay todo eso que mencionaste. Desgraciadamente te tengo que dar la razón en ese sentido, porque al menos esa es la percepción que tenemos nosotros. Por eso equivoca cuando dice, todo esto ya se está arreglando arriba y abajo. Pudiera creer que arriba sí, pero evidentemente abajo, si se entiende como los niveles de los estados, los gobernadores, los alcaldes, definitivamente no. No, porque además... Sí, es un grave problema. Eduardo hacía referencia al tema del crimen organizado, de este gran negocio que es las drogas, pero no solamente ese es el problema que ya lo abordas, Paco. El tema también es el delito del fuero común, lo que conocemos, o el robo a automóviles, el homicidio, el robo a comercio. Lamentablemente vemos lo que está sucediendo en todas partes y no se ve
una estrategia ni de las policías municipales, estatales, la Guardia Nacional, que era, digamos, la esperanza de los mexicanos ante esta situación. Y quizás muchos creíamos que con la Guardia Nacional los primeros meses empezaría a verse ya, a contener algún tipo de estos delitos. Lamentablemente, hasta el momento no se ve. Y me parece que tampoco las estrategias que han tomado los gobiernos, tanto el federal como los estatales y los municipales en diferentes ciudades, algunos con más resultados, otros con menos, pero me parece que todavía falta mucho para que tengamos una pacificación en el país como se ha comprometido el presidente a hacerlo. Permite que te interrumpa, Raúl, y más aún si desprecia la participación de las organizaciones no gubernamentales y de todos estos organismos que saben mucho y no involucra a la sociedad. Está claro que si no involucras a la sociedad, a los grupos sociales, que son un elemento determinante para la lucha contra la inseguridad, menos se va a poder avanzar. Mira, ya saco las cifras a las que he hecho referencia. 152 mil millones de dólares es el consumo de los aficionados a algunos de los productos que voy a mencionar y cito simplemente los tres primeros. 56 mil millones de dólares en la compra de marihuana, que por supuesto en su gran mayoría es abastecida por el territorio nacional. 43 mil millones de dólares en heroína y 30 mil millones de dólares en metanfetaminas, y también por supuesto hay otras sustancias. De veras, en serio, vamos a luchar contra una industria de 152 mil millones de dólares. A mí se me hace difícil creerlo, muy difícil creerlo si no hay una intervención multinacional que ponga un fin a este problema. ¿Y saben por qué no? Lo vamos a hacer, lo vamos a ver, porque están metidos los políticos de aquí y de allá y de todos lados, porque incluso es muy probable que estén corporativos multinacionales involucrados de alguna manera en este comercio que es mortal, pero que ofrece ganancias muy cuantiosas. Sí, ahí faltó, Lalo, hacer mención del número de víctimas, que también es parte de este lucrativo y lamentablemente peligroso negocio. Lo hemos visto en Coatzacoalcos, en Michoacán, ahora en Morelos, en Guanajuato, en Jalisco, en Tamaulipas. Todos y lados. Esto va a ir creciendo cada día, lamentablemente cada día más, porque la guerra entre ellos mismos, entre los grupos del narco, y también, por supuesto, el tema de la falta de aplicación de la autoridad, hace que se ponga peligroso, muy peligroso el país. Raúl. Sí, así es. Fíjate que yo creo que también hay muchas veces aquí platicando con mucha gente aquí en Jalisco, tú sabes que hay pues una larga tradición en el tema de la investigación sobre el tema del narcotráfico, sobre todo porque anteriormente, hace mucho tiempo, las familias de los grandes capos vivían en esta zona metropolitana de Guadalajara, aunque los negocios los hacían en diferentes puntos. Pero como opera este tipo de industria de la droga es a través de franquicias. Por eso cuando en Tamaulipas o cuando en Hermosillo o cuando en Culiacán aparece el cártel Jalisco Nueva Generación, pareciera que el Mencho es un hombre que tiene presencia, digamos, nacional. Aquí el tema es que estas funcionan como franquicias. Se dan franquicias que tienen que reportar utilidades a quien de alguna forma da la protección a ese cártel grande, y que, bueno, son los diferentes grupos que es el caso del abuelo, ¿no? Van a combatir entre ellos. Exacto, que ese es el tema. Muchas veces aquí pareciera que se persigue al Mencho como, digamos, la cabeza más visible o más conocida como el dirigente del cártel Jalisco Nueva Generación. El tema es que el que tiene la franquicia del cártel Jalisco Nueva Generación en Puebla o en Veracruz o en Sinaloa o en Sinaloa, en Sonora, bueno, pues ellos le tienen que reportar recursos a la organización por quedarse con la franquicia. Entonces, la forma como se está combatiendo, coincido totalmente con lo que dice Eduardo, va a ser muy complicado que se pueda, porque aunque agarren al Mencho, el tema no se va a acabar por la forma en cómo han venido operando estos grupos del crimen organizado. Y no solo eso, Raúl, bajo esa misma dinámica
que tú hablas de las franquicias, déjame decirte, volvemos al tema, ¿por qué no atacarlo y por qué no fortalecer el aspecto de la investigación financiera. De los números, de las grandes fortunas, del dinero? Es ahí, no la violencia, que ya vimos no funciona, la fuerza no funciona como tal, sino la investigación inteligente. O la legalización de algunas drogas. Sí. Déjenme meter También, un Que paguen punto. impuestos. claro. Mira, por ejemplo, en el asunto de la marihuana, pues que de lo que he leído es lo menos nocivo a la salud, debo suponer, 56 mil millones de dólares como exportaciones en términos de producto final, pues pueden dejar una cantidad importante de recursos al fisco, ¿eh? Vamos a hacer una breve pausa, no sin antes dejarles aquí una pregunta espinosa, porque hablaron de lo que podría hacerse. Falta un tema, la negociación. Lo dejo en el aire y regresando platicamos sobre el tema. Vamos a volver. Ya estamos de regreso aquí en Para Opinar. Antes de pasar al siguiente tema, dejé una pregunta en el aire. Me gustaría una respuesta breve, corta, para no abarcar mucho, pero este tema de la negociación tan polemizado hace apenas unos días, cuando el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, se le sorprendió, valga el término, negociando con autodefensas, claro. ¿Sí? Con algunos personajes señalados y perseguidos por la justicia. ¿Se abre la posibilidad? ¿No sería esa la otra vía? No, ¿sabes por qué bueno, no? El presidente ha dejado muy claro que ese no es el camino, y tajantemente ha renunciado a cualquier cuestión de negociación. Yo más bien pienso que si se trata de hablar de negociación, esa tendría que entrar vía legalización. Perdón, porque están hablando los dos y no se entiende. A ver, empezamos con Eduardo, rápidamente. No puedes sentarte a negociar con grupos criminales porque los legitimas. Así es. Víctor. Definitivamente, coincido, no es la negociación. El mismo presidente lo ha dicho y lo ha dejado claro. No vamos a negociar con grupos criminales. En todo caso, la vertiente o la variante creativa o salirse de la caja sería la negociación. Digo, la legalización. Vamos, pero esa negociación no pudo darse sin el aval del presidente, Raúl. Sí, pero a ver, no fue claro si fue con temas de grupo de criminales de crimen organizado. Más bien se hablaba de autodefensas. Proyecto que el gobierno ya aprobó y que vimos como en Michoacán pues fue un rotundo fracaso, fracturó más a las personas y en algunos casos también están entremezclados autodefensas con criminales. Es un tema complicado. Me parece que no sería la alternativa. La alternativa, la Víctor la acaba de mencionar, es el tema financiero. Mientras que no se persiga el recurso económico, las utilidades, las ganancias de los grupos criminales, esto no va a continuar. Se van a seguir matando y van a seguir matando inocentes, quizás como sucedió hace unos días en Coatzacoalcos, lamentablemente. Y estas matanzas que tienen un objetivo en concreto pueden estarse repitiendo lamentablemente en otros puntos del país. Así es. Sí, la negociación no creo que sea la alternativa con los grupos criminales. Ahora, nada más rápidamente para cerrar el tema, el cerrarle la llave al financiamiento para el crimen organizado, para el narco, tampoco es nada fácil. Así es de que, bueno, vamos a estar muy pendientes. Pasando a otro tema, el pasado fin de semana, el Senado de la República eligió a la senadora Mónica Fernández Balboa como presidenta de la mesa directiva para conducir los trabajos del Pleno durante el segundo año de ejercicio de esta legislatura. Y vamos, el tema hoy es que se ha puesto una situación de confrontación al interior del Congreso. ¿Cómo lo ven? Fíjate, tuvimos y lo pudimos observar durante este fin de semana. El tema del informe, digamos, eclipsó el tema de lo que sucedió en la Cámara de Diputados, que me parece que en el Congreso de la Unión, que me parece que es un asunto relevante. ¿Qué deja ver? ¿Qué nos deja ver? Dos cosas, exactamente. El conflicto entre las tribus, que hoy forman parte de Morena y que de alguna forma se están peleando entre ellos, se están buscando posiciones y que, bueno, esto se puede mencionar como un triunfo del señor Monreal, el haber puesto a una persona de su equipo, digamos, sí, al frente
de la presidencia. Y segundo, el tema es que también se está violentando los acuerdos. Ahora, no es ley, los acuerdos son acuerdos entre las diferentes fracciones parlamentarias para darle viabilidad a las negociaciones que tienen las diferentes fracciones parlamentarias, pero Morena, teniendo la mayoría junto con sus partidos satélite, bueno, pues pueden determinar que ya no quieren que el PAN presida un año más y ya no se van a alternar la presidencia, que era el acuerdo entre la coordinación del Congreso de la Unión. Así es que, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? A los panistas muy enojados porque a ellos les tocaría supuestamente la presidencia el próximo año y ahora, pues, estos acuerdos, vamos a ver finalmente con quiénes se van a ir aliando unos con otros. Me parece que ya el próximo año empezaremos a ver movimientos de carácter político, vienen las próximas elecciones intermedias, empezaremos a ver cómo se empiezan a mover ya las alianzas entre unos y otros, hay que estar atentos. Sí, al final del día me queda claro que lo que estamos viendo es la lucha de toda la vida, ¿no? La lucha por el poder, y sabemos que la lucha por el poder es descarnizada y se olvidan los valores y se olvidan los ideales para tener el poder. Es bajo la regla de que el que tiene el poder lo ejerce y lo ejerce con toda la fuerza, que es lo que está haciendo Morena y lo que están haciendo algunos de estos grupos. Lo que no toman en cuenta es que están mandando mensajes de nueva cuenta de que tenemos más de lo mismo por parte de estos grupos y eso puede ser peligroso para todos ellos porque el ciudadano ciertamente quiere ver una nueva clase política, una nueva clase de valores, de ética dentro del ejercicio de la política. Claro, lo que se juega es mucho los próximos procesos electorales y vía los procesos electorales el poder. Y vía el poder, el dinero. Miren, valdría la pena recordar que esa familia es muy extensa y que la elección pasada, en la elección pasada Morena, más que un partido, me parece que es un movimiento social de alguna manera, un movimiento social de los políticos, recibió a todo mundo, se convirtió en una arca de Noé política y ahora es natural que al interior pues venga un proceso de reacomodo de fuerzas porque la familia es generosísima, generosísima y ahí hay de todos los colores, todos los sabores y todas las tendencias, todas, todas, así es que, bueno, pues tendrán que acomodarse. Y habría que recordar, porque la historia del PRD y de la izquierda en este país ha sido siempre de divisiones. Toda la vida han sido divisiones y enfrentamientos. No recuerdo en una sola donde hayan podido unirse. De ahí el término de tribus. Sí. Así es. Y bueno, no tocamos... Y nada más sobre el... Adelante, Raúl. Sí, déjame nada más terminar con el tema de la presidencia del Senado, que pelea el Partido Acción Nacional. ¿Por qué es importante este tema? Porque hay cosas que el mismo presidente ayer en el informe reclamaba sobre el que ya le den salida a algunas de las iniciativas que están en el tema del fuero, en el tema de la revocación de mandato, y esto que de alguna forma, aunque haya otro partido que esté en la presidencia, sí le da cierta maniobra al partido que esté presidiendo la Cámara de Senadores, así es, pudiera de alguna forma darle viabilidad a las discusiones o no. Entonces, me parece que Morena, al darse cuenta que hay cosas pendientes todavía dentro de las legislaciones, dentro de las iniciativas que el presidente puede mandar en los próximos meses, en las próximas semanas, están buscando de alguna forma mantenerse en la presidencia correspondiente. Sí, y eso hablando del Senado, pero en diputados es el mismo tema con el presidente de la mesa directiva. Ya se prolongó esta semana más Porfirio Muñoz Ledo, no porque hasta ahí lo quisiera, sino porque hasta ahí se lo permitió la propia Cámara y el día 5 se deberá tener un nuevo presidente de la mesa directiva, pero la idea es extender esos mandatos que le pudieran dar beneficios a la franquicia de Morena y a lo que andan buscando. Así es. Así es. Bueno, vámonos con otro tema porque hay material. César Duarte, ¿se acuerdan ustedes? Seguramente sí, me quedó Víctor. Fue visto en un bar de Alburquerque, allá en Nuevo México. Se reabre el caso Casablanca. Vamos, la situación se torna interesante en una administración de 9 meses en la que ya los detenidos por la corrupción ya pesan.
Fíjate que contra lo que se pudiera creer o pensar, yo creo que ha sido un acierto y son puntos a favor de Andrés Manuel López Obrador, porque a pesar de que ha dicho que es perdón y olvido en muchos de los casos, lo cierto es que se está viendo trabajar a una Auditoría Superior de la Federación, a una Secretaría de la Función Pública y a una Unidad de Inteligencia Financiera en coordinación y con bastante inteligencia. Tan es así que nos ha permitido llegar a esta parte de la batalla y yo creo que vamos a ser testigos de hechos realmente inéditos. Y cuando digo hechos inéditos, me imagino y quiero pensar que esto podría llegar mucho más arriba y entiéndase el propio expresidente de la República. Ya, yo como ciudadano, ¿qué más me gustaría? Sin embargo, yo lo dudo. Yo lo dudo porque el presidente ha dicho que tiene palabra y lo ha cumplido. Y me imagino que detrás del respeto al voto, que fue contundente, por supuesto, pues ciertamente estaba un acuerdo que no quiero especular. El caso es que ha habido personajes muy importantes involucrados en actos de corrupción, y lo sabemos todos, en Petróleos Mexicanos y en otros más, pero no se da ese paso final, porque recuerden ustedes que un expresidente de Pemex, exdirector general de Pemex, había prometido una versión de la película que finalmente nunca llegó a ser conocido por nosotros. Como que de alguna manera pues se prefirió negociar en lo oscurito antes de que tuviéramos nosotros los ciudadanos detalles frescos de qué pasó con ese dinero, con esos 10 millones de dólares en que estuvo involucrado el asunto de Odebrecht. Ahora, hay que hacer mención, tú decías, Lalo, que va a honrar su palabra. Yo también soy de la edad que va a honrar su palabra de no perseguir a nadie por orden presidencial. Pero si lo hace la unidad de inteligencia financiera, esa es otra cosa. Yo no metí las manos, como dirían por ahí. Claro. Así es de que podría ser, podría y además ser. hay que recordar, Paco, que finalmente, como dice Maquiavelo, son cartas que se utilizan de acuerdo a las circunstancias. Si la situación económica o política se le complica a Andrés Manuel López Obrador, yo no tengo la menor duda de que va a recurrir a esos elementos que son altamente redituables. Claro. Cuando estemos en recesión, coincido contigo. Ya lo habíamos mencionado. Este tema es el tener esas cartas bajo la manga, esos ases, para cuando se necesiten. Sin embargo, hay que reconocerlo que a pesar de que no hay denuncias nuevas, sino esto es seguimiento de las denuncias anteriores de acuerdo a lo que se ha informado hasta el momento con el caso del gobernador Duarte. Que fue, yo no sé si alguien lo fotografió o esta fotografía fue de inteligencia o realmente es alguien que sí sabe y que se lo encontró casualmente y que ha difundido esta fotografía, porque aquí lo que hay que considerar es que César Duarte es un prófugo de la justicia, supuestamente hay ficha roja, supuestamente lo están buscando la Interpol en el mundo, ¿sí? Y de repente llega una foto sentado en un bar, ¿sí? Tomando una cerveza con otra persona, un abogado. Y entonces dices, bueno, ¿sí lo están buscando o no lo están buscando? ¿no? Que ese es el tema. Pero me parece que de todo esto, y ya lo hemos señalado en varias ocasiones, me parece que el punto fundamental no es solamente que vayan y capturen a César Duarte, sino dónde está el dinero desviado, el de la estafa maestra, dónde quedó, no se ha dicho, o sea, todo va caminando tan lento, pero parece que lo que se busca es, sí, sancionar a alguno de los funcionarios, pero ¿dónde están, por ejemplo, todos los millones que se acusó, desvió el otro Duarte. El de Veracruz, que, por cierto, y está su esposa está próximo quizás a recuperar su libertad? ¿Dónde está el dinero? Uy, muy fuerte lo que acabas de decir, me quedo, Raúl. Que Borges vendió a su mamá para que vean que sí tenía progenitora. Oye, fuerte lo que acabas de decir, Raúl. Tú ves que va en el camino correcto hacia la libertad Javier Duarte. Bueno, a ver, parece, todo pareciera, o sea, esa forma, la forma en cómo se comunica, cómo puede hablar desde el reclusorio, la forma como ha tenido ya otorgado entrevistas. A ver, supuestamente es un sujeto que está en un proceso y ya tiene una sentencia y otras denuncias en contra de él, pero
Digo, y ahora sus dichos de que si el presidente Peña le mandó dinero, así como para tranquilizar a la familia mientras se va a Inglaterra, mientras él va a pasarse algunos meses, algunos años quizás, en cárcel para luego salir y disfrutar de ese botín del cual pudieron obtener. O sea, esas son las como cosas que otros, ¿no? me parece deberían de irse más a fondo. Sí, como tantos otros lo y que el han caso de César disfrutado. Duarte hay que ver. Así es. Sí, claro, lo han disfrutado, lo han vivido y Oye, lo han Paco, despilfarrado terriblemente. Claro. Pero Paco, también me queda muy claro algo, ¿eh? Yo creo que en el equipo de Andrés Manuel López Obrador y en lo que es el pulso social, está cada vez más claro que si el tema de la corrupción no se ataca a profundidad, va a tener serios problemas la cuarta transformación en muchos sentidos. No hay que olvidar que el primero del tercero o el tercero del primer informe que vimos, finalmente él dijo, lo principal para mí es la seguridad y la guerra contra la corrupción. Así es. Pues Así mira, es. O sea, lo se que está a mí se hablando, me hace insistiendo que en qué es la hubo corrupción mucha y celeridad la impunidad. en el asunto de tenemos que ver Rosario resultados. Robles y mucha lentitud en el caso de Lozoya. Sí, y bueno, al igual que Lozoya, que mencionabas tú hace un momento, Eduardo, también Javier Duarte promete videos y evidenciar muchas cosas, pero bueno, vamos a ver si esto se da o los libera. Les agradezco como siempre, Eduardo, Víctor, Raúl, muchas gracias, pero sobre todo a usted por permitirnos ofrecerle nuestras opiniones y estos debates para que usted tome la mejor opinión. Lo dejo con los memorables, no sin antes recordar de que mañana es Para Opinar con Raúl Frías. Muy buenas noches.